Muy buen día para todos. Antes que nada, es un verdadero honor y un privilegio el poder estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy en esta sesión científica tan importante. Entonces, el tema que tengo el placer de venir a compartir con ustedes es la cirugía de control de daños. Entonces, para iniciar, tenemos de que afortunadamente no cuento con ningún conflicto de interés para dar esta charla. Y posteriormente debemos decir por qué hablar de este tema, cuál es la importancia que nosotros debemos conocer la cirugía de control de daños. Y principalmente debemos conocer de qué es porque el trauma representa la quinta causa de mortalidad a nivel mundial. Anualmente entre 5 y 6 millones de personas van a perder la vida. A nivel global, el trauma representa el 10% de la mortalidad a nivel mundial. Entonces, todo médico, todo cirujano, todo personal que tenga relación con alguna unidad con trauma, debe de conocer este tipo de temas, dado que es parte del arsenal quirúrgico con el que uno puede llegar a contar para poder mejorar la sobrevida de nuestros pacientes. Asimismo, tenemos de que el trauma es la principal causa de mortalidad en varones entre los 20 y los 55 años, que si nos damos cuenta es precisamente la etapa de vida útil laboral que tendría la población. Esto a su vez hace que el trauma sea una entidad extremadamente costosa, representando alrededor de 518 mil millones de dólares de gastos anuales en el control y manejo de este tipo de pacientes. Entonces, siempre que nosotros leemos trauma y cirugía de control de daño, nos hablan de que la mortalidad secundaria al trauma tiene una trimodalidad, en la cual el 50% de nuestros pacientes va a morir de forma inmediata posterior al trauma. Estos son pacientes que desafortunadamente no podemos llegar a tratar, no podemos llegar a resolver. Son pacientes que literalmente es el motorista que se desarma al momento de estrellarse atrás de un camión, o pacientes que sufren traumas que no son compatibles con la vida. Un 30% son aquellos pacientes que van a padecer muertes tempranas dentro de las primeras 6 horas de su hospitalización. En esta área es donde nosotros debemos enfocar este tipo de cirugías para favorecer y optimizar la sobrevida de nuestros pacientes. Posteriormente, el 20% restantes, pues desafortunadamente presentará una muerte tardía, que es ya cuando, a pesar de todo nuestro trabajo, a pesar de todo el enfoque que se le dé en la unidad de cuidado crítico, de toda la ciencia que se le tire al paciente encima, desafortunadamente las lesiones resulten ser incompatibles con la vida misma. Entonces, un poquito de historia para hablar en dónde estamos parados el día de hoy. Tendríamos de que desde 1908, el afanado Dr. Pringle inició con el desarrollo y la descripción del control del sagrado portal mediante la afamada maniobra de Pringle. Asimismo, el Dr. Pringle fue el primero en describir los procesos de empaquetamiento hepático para la contención de la hemorragia exsanguinante en el trauma abdominal. Posteriormente, alrededor de 5 años después, el Dr. Halsted diseñó y dio el establecer láminas de goma entre el hígado y el empaquetamiento hepático para disminuir las tasas de resangrado que se producían al momento de quitar las compresas de algodón de la víscera. Luego, posterior a los conflictos bélicos, que fueron uno de los mejores ejemplos y una de las mejores áreas de entrenamiento para la cirugía de trauma, en 1983 el Dr. Stone estableció que existían pacientes en los cuales, a pesar de que tenían trauma, no podían tener una cirugía definitiva en un primer tiempo. Entonces se dio los tiempos de cirugía inicial y la cirugía complementaria. Posteriormente, ya en la década de los 90, en 1993, el doctor Rotondo procedió a describir la triada de la muerte. Y en ese mismo año, el doctor Schwab describió ya la cirugía de control de daños como lo conocemos el día de hoy. Entonces, lo importante dentro de los anales de la historia de este tipo de cirugías es que previo a 1993 se tenía documentado que la mortalidad secundaria al trauma era superior al 70%. Después del establecimiento de la cirugía de control de daños como un mecanismo de tratamiento al paciente politraumatizado, la mortalidad reportada para el 2001 había disminuido hasta el 33%. Posteriormente, en estudios de descripción, en el 2006 reportaron mortalidades que rondaban entre el 10 y el 27%. Por lo tanto, podemos decir de que la cirugía de control de daños sí ha demostrado tener un beneficio directo en la sobrevida y la supervivencia de los pacientes que sufren politraumatismo. Entonces, triada mortal. ¿Qué conocemos como triada mortal? Pues obviamente sería la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis metabólica. Cuando se nos combinan este tipo de lesiones, las tres combinadas representan hasta un 90% de mortalidad.
Entonces, obviamente, cuando nuestro paciente inicia con un proceso de hipotermia, la tasa metabólica disminuye por efecto químico. Entonces, este tipo de problemas nos puede llegar a generar, fallas enzimáticas. Y una de las principales vías que necesita una apropiada acción enzimática son las vías de la coagulación. La hipotermia es uno de los factores de la triada de la muerte que se presenta más frecuentemente en los pacientes que sufren politraumatismo, dado que 2/3 de los pacientes que van a sufrir trauma van a presentar este tipo de lesiones. Luego, la coagulopatía es básicamente la incapacidad del sistema de coagulación de nuestro paciente de producir trombos efectivos y de detener la hemorragia. Esto puede ser secundario a múltiples factores, desde el simple hecho de que el paciente sangró y con ello perdió sus factores de la coagulación, hasta el mismo hecho de los consumos, por nuestro efecto de transfusiones masivas, dado que cada paquete globular contiene isocitrato de sodio, el cual es un anticoagulante, o la reanimación agresiva con cristaloides, como perfectamente la doctora lo describió previamente. Luego, cuando ya tenemos un proceso de hipoperfusión tisular, nuestro paciente va a desarrollar, un proceso de acidosis metabólica, la cual cabe recalcar que si tenemos un paciente politraumatizado, que no tiene hipotermia, que no tiene coagulopatía todavía, pero ya me desarrolló acidosis metabólica, tenemos que este paciente va a presentar un 60% de mortalidad a menos de que logremos revertir esa lesión. Entonces, dentro de la triada mortal, los dos factores principales que están relacionados a la falla multiorgánica son la coagulopatía y la acidosis. Cuando ya tenemos un paciente que nos desarrolla coagulopatía y acidosis, ese paciente de cajón tiene un 66% de riesgo del desarrollo de falla multiorgánica dentro de su hospitalización. Entonces, lo importante de esto es que en la medicina, dentro de su belleza, dentro de lo que la ciencia nos permite ir desarrollando, nos hemos podido ir percatando que con el advenimiento de las nuevas tecnologías y de las nuevas ciencias médicas, la triada mortal que conocíamos previamente como coagulopatía, hipotermia y acidosis, ha ido evolucionando paulatinamente en el tiempo. Pasó a ser el diamante de la muerte, donde ya agregábamos la hipocalcemia, luego la pentada mortal, cuando ya agregábamos la hiperglucemia, y ahora tenemos procesos que se considera como la hexada o el hexágono de la muerte, en el cual tenemos un paciente que nos desarrolla la coagulopatía, la hipotermia, la acidosis metabólica, la hipocalcemia que se ve relacionada a fallas de la contractibilidad muscular, principalmente del miocardio, que nos puede llevar a arritmias cardíacas e infartos, y la hiperglicemia que se relaciona con fallas metabólicas. Es un paciente que ya está siendo incapaz de mantener su propia homeostasis corporal y entra en procesos de glucogenólisis, y lo cual conlleva a que presente hiperglucemia. Asimismo, nos hemos percatado que pacientes que sufren de procesos hipóxico-isquémicos debemos asegurarnos de que los factores que determinan la oxigenación celular sean efectivos. Por tanto, debemos asegurarnos que nuestra fracción de inspiración de oxígeno esté en un nivel adecuado, que nuestro déficit de base no sea amplio para que tengamos un volumen circulante efectivo y obviamente que no tengamos un proceso anémico severo en el cual simple y sencillamente no tenemos quien lleve oxígeno a los tejidos. Entonces, hemos evolucionado de una triada. Es que me salió un mensaje. Hemos evolucionado de una triada a lo que actualmente se conoce como un hexágono. Entonces, cuando hablamos de cirugía de control de daños, usualmente se consideraba la cirugía de control de daños como 3 fases. Fase inicial, fase de reanimación y cirugía definitiva. Sin embargo, nos hemos percatado de que la fase inicial realmente no inicia en el quirófano. La fase inicial inicia desde el momento en el que el paciente sufre el trauma, desde el momento en el que el motorista se cae de la moto, de que el carro se mete debajo del tráiler, desde que existe el accidente, desde que la bala penetra la piel de nuestro paciente, ahí empieza la fase o la cirugía de control de daños. Entonces, cuando nosotros hablamos de fase 0, hablamos del proceso de reanimación prehospitalaria. Idealmente, todo paciente que sufre trauma debe ser identificado como un paciente de trauma como tal y se le debería dar un manejo basados en el ATLS. Obviamente eso sería magnífico y sería genial que toda la población pudiera conocer sobre el ATLS, sin embargo la realidad desafortunadamente no es así. Cuando sufre un accidente, se cae un motorista, balean a alguien, lo que hace el 99% de la gente es sacar su teléfono y tomarle fotos al paciente, en vez de ayudarlo.
Entonces, obviamente, una vez identificado nuestro paciente y dado su manejo inicial basados idealmente en el ATLS, venimos con el traslado oportuno. Según las últimas guías y según lo reportado, todo paciente que sufre trauma debería llegar en menos de media hora a una unidad hospitalaria. Sin embargo, en la realidad eso no sucede. Muchas veces, si el accidente fue en hora pico y en mitad de la Roosevelt, va a tardar hasta 2 o 3 horas en llegar al hospital y ahí ya perdimos mucho tiempo en nuestro proceso de reanimación. Y la parte principal o primordial, que eso sí se puede hacer cambios desde ya, es poder inculcarle a toda aquella unidad que participe en el traslado de pacientes de la etapa prehospitalaria al hospital, que se debe evitar en la medida de lo posible la hipotermia. Pero todos aquellos que han estado en un hospital no me dejarán mentir que cuando está lloviendo, llega un motorista que se acaba de caer de la moto y llega con la chumpa empapada, con los zapatos mojados, con el casco todavía puesto lleno de agua y frío, obviamente, titiritando, pero por el frío. Entonces, sí deberíamos tratar de trabajar en cada unidad médica explicándole a todo el personal que participara en el traslado de pacientes que la hipotermia es uno de los factores que sí se puede manipular, que sí se puede evitar. Entonces, una vez entra nuestro paciente, inicia la fase 1 de la cirugía de control de daños. Desde el momento en que nuestro paciente ingresa y sabemos de que es un paciente que sufrió politrauma y sabemos de que es un paciente que va a requerir cirugía para su tratamiento, esta cirugía no debería retrasarse por más de 1 hora. Y al momento de que nosotros ingresamos a una cirugía para realizar una laparotomía de trauma, tenemos de que la decisión de realizar una cirugía de control de daños no debería tomarle al personal médico quirúrgico más de 15 minutos. Nosotros empezamos, hacemos la incisión y vemos la gravedad, vemos la extensión de las lesiones, desde ahí ya tendríamos que tomar la decisión de entrar a nuestro paciente en una cirugía de control de daños. Asimismo, hay varios factores que podemos realizar antes de ingresar a quirófano dentro de ese periodo en el cual estamos realizando la reanimación inicial de nuestro paciente, que nos puede dar ya factores asociados que nos van a ayudar a determinar meter a ese paciente a una cirugía de control de daños. Por ejemplo, todo paciente que sufre politrauma, al momento de su ingreso a la unidad de emergencia, debería realizársele unos gases arteriales. Y si de inicio ya tenemos que nuestro paciente tiene un pH menor a 7.2, ya sabemos de que la cirugía va a ser una cirugía de control de daños. Por muy fáciles, entre comillas, que encontremos las lesiones, un paciente que se encuentra en una acidosis metabólica franca, no deberíamos pasar 1 o 2 horas realizando una anastomosis intestinal, sino que nuestro paciente dentro de los primeros 15 minutos ya debería ir a una cirugía de control de daños para posterior reanimación en la unidad de cuadro crítico. Asimismo, hay otros factores que nos van a ayudar a determinar si nuestro paciente ingresa o no a cirugía de control de daños, como por ejemplo la presencia de hipotermia, la presencia de datos sugestivos de hipocoagulabilidad, como es la prolongación de los tiempos de coagulación, traumas múltiples, traumas que comprometan diferentes estructuras como tórax, abdomen o pelvis, lesiones vasculares mayores, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya hemos tomado nuestra decisión de ingresar al paciente a la cirugía inicial y realizar una cirugía de control de daños, el propósito o el fin principal, el objetivo principal de la cirugía inicial es ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Para lograr estabilizar a nuestro paciente. ¿Y cómo ganamos tiempo? Logrando el control de la hemorragia y la contaminación. Si nosotros dejamos un hígado sangrando, el paciente se va a morir. Si nosotros dejamos una lesión intestinal inadvertida con fuga intestinal, nuestro paciente va a entrar en sepsis y eventualmente se va a morir. Entonces es importantísimo ganar tiempo. Y de nuevo logramos realizando empaquetamientos abdominales de forma efectiva que contengan o que eviten el sangrado, en el cual se ha descrito que la realización de un empaque abdominal efectivo se relaciona entre un 60 y un 90% de supervivencia al trauma. Posteriormente, debemos valorar si hacemos ligadura directa o shunts temporales. Debemos siempre considerar que el salvamento de una extremidad nunca es prioridad. No me sirve de nada tener un paciente con sus 4 extremidades, con una anastomosis terminal hermosa de la arteria femoral, pero muerto. Entonces, el salvamento de una extremidad jamás va a ser la prioridad en una cirugía de control de daños. Y asimismo, debemos tratar de controlar el proceso de la contaminación. Entonces, dentro de la contaminación, el principal culpable o el principal responsable va a ser el intestino, lesiones intestinales.
Sin embargo, afortunadamente, controlar las lesiones intestinales suele ser de lo más fácil que podemos hacer, dado que se realiza cierre directo, cabos ciegos y a otra cosa. Entonces no deberíamos perder tiempo en valorar realizar anastomosis o derivaciones en una cirugía inicial si nuestro paciente está en un proceso de inestabilidad hemodinámica. Posteriormente tenemos lesiones de órgano sólido como lesiones hepáticas, en las cuales el control de la hemorragia va a ser primordial, en el cual obviamente la maniobra de Pringle es una de las herramientas más importantes que podemos llegar a obtener para el control de la hemorragia portal, pero también podemos utilizar sondas Foley colocadas dentro de la lesión con el balón inflado y obviamente pues un apropiado empaque abdominal. Si tenemos lesiones de órgano sólido esplénico, el control de daños de esta lesión es simplemente la esplenectomía. Si hay lesiones renales, pues basados en las últimas revisiones de la literatura, se aboga por la cirugía conservadora de nefronas, dado que en un paciente con politrauma que se somete a una nefrectomía, aunque sea unilateral, su mortalidad inmediatamente se eleva al 80%. Entonces, en la medida de lo posible de que las capacidades tanto quirúrgicas como de infraestructura lo permitan, siempre que haya trauma renal, en la medida de lo posible debería tratar de realizar una cirugía conservadora de nefronas. Y si no se puede, pues entonces nefrectomía, pero dejando la nefrectomía como última herramienta. Luego, en lesiones vasculares, como perfectamente lo dijo la doctora, valorar realizar shunt temporales versus ligaduras directas. Y luego tenemos la cierre de la pared abdominal. Esto es una de las cosas más variables que vamos a tener porque va a depender de los recursos de nuestro centro. Si tenemos aptera, pues obviamente colocar una aptera. Si no hay aptera, la bolsa de Bogotá. Si no hay bolsa de Bogotá, parches de Whitman o pues cierre directo de la piel con ya sea una sutura monofilamento no absorbible o con lo anecdótico que eran las pinzas de campo. Luego, la cirugía de control de daños no solo se reduce al abdomen, también hay lesiones torácicas que pueden requerir este tipo de enfoque. En las lesiones torácicas, el 85% de los pacientes van a resolver con la colocación de toracostomías. De ese 15% que no se resuelve, el 85% van a lograrse resolver con una toracotomía inicial. Sin embargo, hay pacientes que quedan en ese espacio en el cual tienen lesiones extensas, en el cual hay sangrados difusos, sangrados de capas que no son controlables. Por lo tanto, se debe valorar la realización de neumonectomías o empaquetamientos de la cavidad torácica, los cuales son debatibles, pero se encuentran descritos. Dentro de las lesiones óseas, volvemos a recalcar en lo mismo de que la extremidad nunca va a ser una prioridad. Sin embargo, sí hay que evitar que la lesión ósea siga causando problemas. Por lo tanto, en la medida de lo posible, siempre debería tratar de realizarse una fijación externa para realizar control de hemorragia. Y si en algún momento tenemos lesiones extensas que no son controlables, pues vale la aplicación de torniquetes para la sobrevida del paciente. Es una opción de última emergencia, pero viable. Luego, nuestro paciente sobrevivió a esa fase inicial. Entonces lo ingresamos a una fase 2. Dentro de la fase 2 de la reanimación del trauma no vamos a ahondar mucho, dado que hay literalmente una especialidad médica diseñada para este tipo de etapas, que es la medicina crítica o la de medicina de cuidados intensivos, en la cual el propósito de la fase 2 es llevar a nuestro paciente lo más cercano a la homeostasis normal de su cuerpo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con los miles de mecanismos, desde que la reanimación peritoneal que nos acaban de comentar, la reanimación intravenosa, etcétera, etcétera. Pero lo que debemos nosotros buscar en nuestro proceso de reanimación es estabilizar al paciente y llevarlo lo más cercano a lo normal. ¿Para qué? Para que nos permita una reintervención segura. Sin embargo, hay pacientes en los cuales este proceso de reanimación se ve coartado por una reintervención no planeada, en las cuales la principal causante de esto es el síndrome compartimental, principalmente cuando hemos realizado empaquetamiento abdominal. Si nuestro paciente ingresa en un síndrome compartimental, hay que volver a abrir y hay que volver a intervenir. Asimismo, si el empaquetamiento no fue efectivo y hay sangrado persistente, o si los requerimientos transfusionales sobrepasan a lo estimado por la unidad de cuidado crítico, en todos esos casos habría que valorar la reintervención. Sin embargo, es muy importante recalcar que al momento en el que nuestro paciente debe ingresar a una segunda cirugía no planificada, su mortalidad se eleva hasta el 66%. Entonces,
Todo salió bien en la reanimación y logramos llegar a una fase 3. ¿Qué es la fase 3? Pues básicamente la cirugía definitiva. Es ese segundo tiempo quirúrgico en el cual vamos a lograr ingresar y resolver todas las lesiones que nuestro paciente tuvo. Entonces, el tiempo de reintervención es muy variable y depende mucho de cada unidad médica. Hay estimados de 24 a 48 horas o de 48 a 96, eso lo va a establecer cada unidad según sus protocolos. Sin embargo, sí debe considerarse que esta cirugía se debe realizar en el mejor momento hemodinámico de nuestro paciente. ¿Cuándo va a ser eso? Como les digo, dependerá de cada unidad. Sin embargo, otra cosa importante es de que a pesar de que se llama cirugía definitiva, no obligatoriamente significa que es la última cirugía que nuestro paciente puede ir y cualquier cosa es un fracaso, sino que hay lesiones que por su complejidad deben ser manejadas en múltiples tiempos quirúrgicos. Por tanto, siempre nuestro paciente puede pasar de unidad de cuidado crítico a sala de operaciones y retornar nuevamente a la unidad de cuidado crítico para estabilizar algún tipo de imbalance hemodinámico y posteriormente volver a quirófano para seguir controlando las lesiones. Lo que sí cabe recalcar es que nuestra cirugía de definitiva se debe realizar una exploración minuciosa de toda la cavidad abdominal para descartar cualquier lesión inadvertida que pudo haber quedado en la cirugía inicial. Porque obviamente en la cirugía inicial teníamos un paciente inestable sangrando. En esta, si todo ha salido bien, tenemos un paciente que está relativamente estable con el control de la hemorragia realizado. Por tanto, es el momento ideal para descartar que se haya pasado algo por alto en esa primera cirugía, dado que no hay ninguna mayor catástrofe que realizar un cierre completo de nuestro paciente, darlo por terminado, por decirlo de esa manera, y 4 a 6 días después encontrarnos que tuvo lesiones que surgieron inadvertidas y que causaron una mortalidad. Sin embargo, como estamos hablando de pacientes politraumatizados en cirugías de inestabilidad hemodinámica, no estamos exentos de complicaciones. Dentro de las complicaciones, las más comunes van a ser los procesos infecciosos, tanto de colecciones intraabdominales como procesos neumónicos. La tasa de complicación de este tipo de cirugías ronda el 35%, por lo tanto podríamos considerar que 1 de cada 3 pacientes que nosotros ingresemos a cirugía de control de daños en algún momento presentará algún grado de complicación. Sin embargo, para concluir, tenemos de que la cirugía de control de daños es un paradigma en el control del paciente politraumatizado, sobre todo para favorecer y aumentar las posibilidades de sobrevida que nuestro paciente tenga. Desafortunadamente, su uso sí va a estar restringido a unidades médicas grandes que tengan abundantes recursos, dado que por el hecho de que va a requerir múltiples cirugías y unidad de cuidado crítico es un procedimiento que va a requerir un abundante gasto de recursos que no todas las unidades se pueden dar el lujo de tenerlo. Y otra conclusión importante es que cada unidad médica va a establecer sus propios protocolos de manejo de esta cirugía basados en sus propios recursos, tanto de personal como de insumos. Y otra cosa muy importante es, ya para concluir, que no crean absolutamente nada de todas estas hermosas charlas que estamos teniendo. Vayan, documentense, estúdienlo por ustedes mismos y creen su propio criterio para que tengan una adecuada evolución médica y cada vez seamos mejores. Muchas gracias.